Que fue el cumpleaños de Cantinflas, más o menos así movía, algo así se movía el chato Cantinflas. Bueno, a las 4 de la tarde, nuevo horario en el Estadio Olímpico Universitario, partidazo, pero más allá de eso, mejor dejamos esta canción, ¿no? Digo, porque así, chequen esa llegada, ni al caso comentarla, mejor le pongo la música y usted baile. Chequen esta de Pachuca, usted dirá si pongo la música o les platico esa porquería. Perdón, productor, ya la volví a ver. Y luego eso, en serio, 0-0 quedó el partido. Bueno, ahora sí, el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara enfrentando a Santos, un equipo que había tenido un cambio de director técnico. La primera jugada de las Chivas, malo el del Conejo Brizuela, le cae de rebote y ahora sí la tenía que meter arriba en el marcador las Chivas. José Saturnino Cardoso con esta derrota ya acumula 10 en el torneo. No con las Chivas son esos 10, pero sí es nefasta la estadística que tiene Chivas. Después Mateus Doria, el zaguero brasileño, y Jonathan Rodríguez. Y sí, le dan la vuelta a las Chivas. Un solo punto, son junto a Pachuca los peores equipos del torneo. De 12 puntos, 1 tiene las Chivas, -3 su diferencia de goles. El día de ayer, en el potrero del Azteca, el América, que hay que decir las cosas como son, sí trae toque este equipo. Ayer uno de los mejores futbolistas, Renato Ibarra, Bruno Valdés, vemos el buen remate de cabeza dentro del área chica. Chequen el pase. ¿Cuánta inteligencia tiene Renato Ibarra? Al final se marca el penal, pero se lleva una victoria muy importante a América porque era contra un equipo también bastante importante, de buen calibre, como lo es los Rayados de Monterrey, y contundente 3-0 este equipo del América, que llega a 9 puntos y trae mucho toque el equipo de El Piojo Herrera. Y por supuesto en la France, que se realizó hoy el Mundial Femenil Sub-20, México contra Inglaterra. Primero chéquense este golazo de Jacqueline Ovalle, le prende y gol de las mexicanas. Después, ¿qué pasó? ¿Qué le ocurrió a las mexicanas? Bueno, arranca esta jugada. Graves errores de la defensa. Vemos esa entre que la defensa no se habla con la portera y la delantera simplemente llega y la mete. El marcador final fue 6 goles contra 1, pero muchísimos errores defensivos como ese que estaba ahí. Ese otro, por ejemplo, el hueco que se abre, el hueco con el cual mete el gol las futbolistas de Inglaterra. Pésimo resultado para las mexicanas, quedan eliminadas de este torneo. Bueno, también se realizó en España el torneo de la Supercopa Española. No en España, al norte de Marruecos se realizó este partido. Primer jugada, Carlitos Vaca toreando a Gerard Piqué, le mete al túnel y después el 1-0. Pero calma, es el Barcelona. Ahí está Messi, el tiro al palo y llega Gerard Piqué, y Shakira le había prometido un bailecito, un movimiento de cadera suave. Por eso Piqué anotó el gol, bendito sea Piqué. Y después Ousmane Dembélé mete ese golazo. Se dice que por ahí con Malcolm querían cambiarlo y bueno, cayó la boca a muchos con este golazo. Y hoy el zurdo de Manacor, Rafael Nadal, rapidito en la final del Masters 1000 de Canadá, supera a Stefan Tsitsipas en manga de 6-2 y de 7-6. Al principio, este tenista de Grecia es el primer tenista en la historia que es el más joven. Hoy de hecho cumplió 20 años y que quitó a 4 raquetas que estaban sembradas dentro de los mejores 10 de la Asociación de Tenistas Profesionales. Fue mucho Nadal en el primer set. En el segundo tuvo punto para set el griego, pero al final la experiencia de Rafael Nadal supo más que la del helénico. Y en el box el día de ayer en la Arena Ciudad de México, allá en Azcapotzalco, la Barbie Juárez contra Terumi Nuki. Bueno, la defensa de esta nipona no fue del todo buena. Si bien el enfrentamiento en el 10º asalto se puso bueno por un choque de cabezas, le abren la ceja a la mexicana, que llega ya a 50 triunfos en el Consejo Mundial de Boxeo. Se lleva el título de los pesos gallos. Ahora,
Este triunfo le abre la posibilidad para enfrentar en octubre a la siguiente mexicana que vamos a ver. Esta es la venezolana, la de calzoncillo en blanco, que va a enfrentar a Jackie Nava, la tijuanense, la princesa azteca. Sobre el de 6x6, desenfunda su empuñadura. Ya que empiece la pelea, ¿no? Bueno, la mexicana le llegó, pero explotó, le planchó el cuero a la Vinotinto. Tantos golpes le marcó la mexicana que en el séptimo asalto quedó fusilada, flageló a la venezolana, ya no salió en el octavo round y perdió por nocaut técnico. Sería muy buen enfrentamiento entre estas dos boxeadoras. Hasta acá la información.